Bueno, bienvenidos a este espacio de encuentros de Cábala. Mi nombre es Florencia Basábal y estamos con Leonardo Blanco para compartir un poco de esta sabiduría de la Cábala. Muchas gracias por compartir con nosotros Por este favor. momento. Un gusto, un gusto. Bueno, y les comento que Leonardo Blanco es egresado de la primer maestría de la Escuela de Cábala de Psicología y Cábala del Dr. Mario Sabán y actualmente se encuentra dictando clases en Centro Tiferet, en el marco del Centro Tiferet, que es un centro holístico de aquí, de Montevideo, Uruguay, en conjunto con lo que es la Escuela de Cábala Viva y la Escuela de Cábala Da'at. Así es. Bien. ¿Hace cuánto tiempo, Leo? Y ya van con 6 años que estamos junto con Tiferet y también con la apertura de la Escuela de Cábala Da'at, donde desde este punto lo que hacemos es expandir lo que tiene que ver con los diferentes ciclos en cuanto al estudio de la Cábala, profundizando en los diferentes temas. Tenemos ciclos que corresponden a un primer año, un peso específico de unas 40, 41 clases anuales, y repetimos en ciclos similares lo que tiene que ver un segundo año, tercer año y cuarto año de formación. Así que se podría decir que se puede arrancar casi que de cero, se necesita algún conocimiento previo. Desde el comienzo del ciclo inicial empieza la gente desde un nivel 0, incluso ahora estamos también comenzando a hacer un curso grabado que de alguna manera sería un poco anticipando a ese curso inicial con conceptos un poquito más básicos para aquel que quiera ver si de alguna manera resuena, vibra con los conceptos de la Cábala, y a partir de allí comenzar con los ciclos desde el primer año. Ir profundizando un poco más. Exacto. Y ya tenés alumnos de hace tiempo que ya están bastante Sí. más avanzados. Sí, exacto. Hay gente que ya viene hace años y han resonado no solo con los conceptos, sino con la integración, la puesta en práctica en sus vidas, los cambios que esto de alguna manera conlleva, y han visto cómo de alguna manera desde la experiencia impacta en lo que tiene que ver con su propia realidad. Es importantísimo poder incorporar todo esto, no puede quedarse todo lo teórico. En lo teórico, exacto. Bien, entonces para entrar un poquito en calor, te pregunto, bueno, para el que no escuchó nunca el término Cábala, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Es mística? ¿Tiene que ver con el judaísmo? ¿Con la religión? Sí, bueno, exacto. La Cábala llamada la mística hebrea, la mística judía, proviene Cábala de la palabra lekabel, que quiere decir recibir, saber recibir la tradición, de alguna manera. Y cuando hablamos de recibir la tradición tiene que ver con recibir la Torá. La Torá, la Biblia hebrea, los 5 libros de Moisés, llamado el Pentateuco, de alguna manera es la base fundamental, por lo cual los místicos han desarrollado un estudio profundo en su cuarto nivel de entendimiento. ¿Sí? La Cábala se estudia a partir de este nivel de sod, de secreto, que tiene que ver con el nivel más profundo del estudio de la Torá, que tiene 4 niveles, a saber, Yat, que es lo literal, Remesh, que sería de alguna manera una alegoría, un simbolismo en lo que tiene que ver con diferentes situaciones de lo que quisiera decir la letra, Derash, que de alguna manera sería como vincular hechos históricos en lo que tiene que ver con los textos, y ya el Sod, que es de alguna manera la mística en cuanto a la espiritualidad judía, que nos marca claramente qué es lo que hay realmente detrás de los propios textos, y esto es lo que han desarrollado los cabalistas a lo largo de toda la historia. Y bueno, ¿qué fue lo que te llevó a entrar en este tipo de conocimiento? ¿Cómo te encontraste con esto? Y bueno, acá impacta fuertemente cómo funciona lo que nosotros llamamos ya en Cábala el sistema. Llamamos el sistema a lo que mucha gente puede entender como Dios, esa manifestación de las diferentes energías que a través de los diferentes momentos de la propia historia del cosmos, a través de estas energías, se van manifestando. Y como tal, obviamente, uno va en la vida oscilando entre causa-efecto. Nos enseñan absolutamente a realizar un sinfín de tareas, pero nunca nos enseñan a conocernos y cómo operar en nuestra propia vida. Y a partir de allí se dice que la Cábala generalmente acceden a aquellos que sufren determinadas crisis o conflictos en la vida, y son esos conflictos los que lleva hacia una búsqueda. En mi caso se dio a través de una crisis económica, de pareja, familiar. Fue como una
una cachetada tras otra, y estos hechos, en lo que tiene que ver con el tiempo-espacio, me llevó a contactarme con gente que de alguna manera me hizo conocer una vida espiritual, un desarrollo espiritual que no tenía ni idea. Venía de una familia católica, pero no practicante en mi caso, con muchos dogmas, del cual obviamente no estaba muy convencido en toda mi vida. Pero a partir de este conocimiento de las ramas espirituales, contacto en su momento a través de registros akáshicos con una persona que me lee los registros y me vincula con ciertos videos hace años de Albert Goslan, cabalista marroquí, pero que vive en España y es un gran maestro. Y a partir de allí de alguna manera fue un proceso de ida, no un camino de ida, porque hasta el día de hoy es como no haber podido parar, lo que me llevó también en el desarrollo propio de mi vida a vincularme de manera tal que lo tomé en un inicio obviamente como un proceso interior, de cambio interior, pero que con el tiempo me llevó a, de alguna manera, realizar cambios internos que todo lo que era mi trabajo en la materia, en la vida cotidiana, se me fue volcando para lo que tiene que ver con las actividades que hoy en día desarrollo. O sea, hice un vuelco 100%, encontrando un sentido y propósito en la cábala, no solo desde lo personal, sino ahora obviamente tratando también de desarrollarla en lo que tiene que ver con los diferentes temas para lo que son las clases que estamos dando, que de alguna manera el fin y el objetivo es llegar con los conceptos que uno mismo pudo absorber e integrar a que la gente pueda realmente conocerse, realizar sus cambios interiores para poder llegar obviamente, a lo que todos ansiamos, que es niveles de paz espiritual, niveles de alguna manera de conciencia cada vez más elevados. Totalmente, como un encuentro místico, porque encontrarte con registros akáshicos que te lleven a esto, que parece que son cosas totalmente desligadas, desconectadas, pero todo al final se fue acomodando solito para que... Exacto. Para llegar, y sentís que este es tu propósito, entonces... Sin duda, porque ya llevo un proceso de, podría decir, 9 años y algo dentro de lo que es la cábala, e incluso profundizando en lo que veo de lo general de la gente, porque era mi sentir, profundizando en la vida cotidiana. O sea, en lo cotidiano no hay día que deje de estar vinculado, más hoy en día que mi vida es levantarme, sentarme a estudiar, a preparar clases y sobre todo vivir la vida en lo que tiene que ver con la empatía, con la cábala, que de alguna manera es un sistema de vida que tiene que ver con eso que te decía, de elevar nuestros niveles de conciencia, buscar sentido y propósito para poder llegar a niveles de paz interior y felicidad, que no es fácil, que no es un camino corto, que son procesos largos, que hay que hacer muchos cambios interiores para poder llegar de alguna manera, a oscilar entre la paz interior y las cosas que me suceden en lo cotidiano, y cómo de alguna manera comenzar a percibir eso que me sucede, ya no como diferentes tipos de situaciones de mal que vienen como por artes de magia, por casualidad, sino que de alguna manera tienen que ver con mi propio proceso y que todo me trae un nivel de aprendizaje. Sí, y esto que decís de oscilar me parece importantísimo, porque no es todo buscar la paz interior y quedarnos en ese Gan Eden maravilloso, sí, ay, qué fantástico, sino que poder, exacto, que en la vida cotidiana vamos y venimos y tomamos mucha información y después capaz que nos tenemos que replegar. Exacto, porque el tema es qué hago con lo que me llega. Y tenemos que entender que de alguna manera vivimos en un mundo de leyes muy claras, una vez que las podemos comprender, de causa y efecto. ¿Sí? Nosotros somos causantes de las consecuencias. Y ese es un punto fundamental para comenzar a percibir qué es lo que me está viniendo como evento en mi vida que yo estoy causando. A partir de ahí comienza todo un proceso de aprendizaje, de cambios obviamente interiores, que voy a tener que romper patrones de forma permanente, que están muy enquistados, patrones predeterminados. Nacemos en un contexto de época histórica, país, ciudad, barrio, familia sobre todo, que nos predeterminan, la sociedad, lo moral, la religión, todo de alguna manera nos llena de predeterminaciones,
y a lo largo de nuestra vida vamos lidiando con esas predeterminaciones sin conocer que estamos eligiendo a través de estos patrones. Llega el momento en que, de alguna manera, nos suceden, como te decía, situaciones de mal, conflictos, donde de alguna manera el sistema de la creación, el sistema que comanda, que gobierna todo lo que tiene que ver con las almas y su paso por este plano, de alguna forma te hacen llegar eventos para que de alguna manera, en el caso mío, que era totalmente un ignorante del sistema espiritual, pero que obviamente había detrás de ese ignorante una vasija que estaba esperando, de alguna manera, comenzar un retorno hacia un nivel de conciencia que tiene un nivel del alma nuestro, que es la Neyamá, que es un temita un poquito más profundo, pero que de alguna manera tenemos que llegar a conectar para poder justamente tener este sentido, propósito en nuestra vida. Sí. Y no me quiero ir de algo con lo que estuviste hablando recién, de esta parte del Sod, de lo oculto, ¿no? Que trae la Torá, que es lo que busca el cabalista, primero lo literal, después lo metafórico, bueno, llegar a esa profundidad. ¿Qué consideras que es eso oculto y capaz que por qué estuvo oculto tanto tiempo? ¿Cómo es que ahora en nuestra época se está abriendo y se está hablando tan abiertamente de algo que antes capaz que necesitabas como cierta preparación o no se le decía a todo el mundo, ciertos requisitos? En realidad hay varios factores, entre ellos el estudio de la Cábala no es para cualquier persona. Empatizar y profundizar menos aún. A ver, no para cualquier persona que no esté abierta realmente a realizar cambios sustanciales en su vida. Uh-huh. Desde este punto de vista, el que abrió de alguna manera, le dio apertura al estudio para todo el mundo, fue el Bala Sulam, ¿sí? Baruch Hashlach, que de alguna manera abre para hombres y mujeres. Antes no estudiaban mujeres, estudiaban solo hombres, en lo que se llamaba Minyan, que era grupo de 10 personas, ¿sí? Haciendo un fractal ahí con las 10 dimensiones, para de alguna manera tener también la posibilidad de debatir entre ellos. Y creo que también la tecnología de alguna manera ha abierto la posibilidad para que cabalistas actuales, a la hora de que desde el año 80, 70, comenzaron de alguna manera a revelarse los rollos de los diferentes textos y a traducirse a diferentes idiomas, hemos podido ahora, hoy día, tener la posibilidad de conocer las obras de muchos cabalistas, así como también otra cantidad, un gran porcentaje todavía están en rollos, en manuscritos, y que, bueno, esperemos que con el paso del tiempo se puedan seguir revelando. Es súper, súper interesante que en esta época tengamos la posibilidad de hacer eso. Bueno, yo no tengo 40 años, estoy casada hace unos cuantos años, pero no era algo habitual. Una mujer de menos de 40 años, sin casarse, todo un montón de cosas que uno no iba a poder llegar a eso. Y hoy yo estoy agradecida de poder entrar en este conocimiento, y un poco en broma, un poco en verdad, una cosa que comentábamos con mi esposo era, bueno, yo puedo en mi casa tranquilamente en Mercado Libre adquirir una de esas obras que quizás muchos cabalistas no se hubieran imaginado. Impensado. Un Zohar completo, digo, son cosas que no decimos, hay grandes, ahora, esto es exacto, ahora. Exacto, hay grandes cabalistas que tenían incluso como alumnos a 1, 2, máximo 3, y decían que de los 3 entendía solo uno. Sí. Y estamos hablando de luminarias impresionantes. Por lo tanto, creo que la actualidad hoy día nos muestra justamente esa posibilidad, ¿no?, de acceder incluso online a clases o a videos de grandes sabios de nuestro tiempo, de los cuales nos tratamos de nutrir para poder no solamente, obviamente, ahondar y profundizar en nuestra propia estructura para poder procesar nuestros cambios, sino también de alguna forma poder expandir esta luz, poder expandir estos niveles de conocimiento y que llegue a la mayor parte de gente posible. Y esto es una pregunta mía, muy mía, de estas cosas como más, de lo más oculto, ¿te parece que sería bueno que algunas todavía se mantengan como para niveles más avanzados? Todos no probemos todo de una. El universo se revela de esta forma. Cuando
podamos comprender aquellos que puedan avanzar en el estudio de la Cábala, cómo se manifiestan las energías desde los universos superiores, siempre las 3 sefirot, las 3 dimensiones superiores quedan ocultas y se revelan los 7 superiores. Y en el próximo paso sucede lo mismo. O sea, siempre hay un nivel de ocultamiento. Podríamos decir que es más lo oculto que lo revelado. Por lo tanto, sí, creo que a tu palabra diría que totalmente sí. Bueno, y ahora como para profundizar un poquito en las cuestiones teóricas, mencionaste un poco el tema de la Sefirot y me interesa, bueno, apoyarnos entre este diálogo entre la psicología y la Cábala. ¿Qué es esto del árbol de la vida como mapa del alma humana? El árbol de la vida, entendiéndolo desde el punto de vista de la Cábala, en lo que tiene que ver con la psicología, habla de un nivel de nuestra alma, ¿sí? Estaría mostrando el nivel que nosotros llamamos Ruach, espíritu, sería nuestra psique, todo lo que tiene que ver con la composición de nuestro comportamiento a través de lo que tiene que ver con la psicología. En este aspecto, el propio universo, desde la Cábala, que se manifiesta a través de lo que llamamos 5 mundos o 5 universos, en su inicio comienza ya en lo que tiene que ver con una manifestación del primer universo llamado Adán Kadmon y se refleja ya en ese universo del Adán Kadmon. Estamos hablando directamente un estadio dentro del propio Ein Sof, del propio infinito, al que nosotros desde la Cábala podemos llegar a entender como lo que la gente en su generalidad llama Dios. En realidad estamos hablando de un creador, el creador del propio universo, que de alguna manera va a manifestar la realidad de este universo y comienza con ese primer estadio que es el Adán Kadmon, el cual se manifiesta ya dentro de lo que podríamos entender un árbol de la vida. Son características, son 10 dimensiones energéticas que cada una tiene sus características y así como se va desarrollando y manifestando a lo largo de los diferentes universos, Adán Kadmon, luego el universo de la emanación que es Atzilut, el universo de Briah que es la creación, el universo de Yetzirah, que es el universo de la formación, ese es el universo donde opera nuestra psique, y luego está el universo de Asia, que es el universo de la acción, de la materia, donde nosotros volcamos nuestras acciones por la acción pura y dura o por la propia palabra. Somos creadores de acciones, tanto por la acción, pero también muy importante entenderlo que con la palabra somos también creadores. En este aspecto se fractaliza cada uno de los universos, o sea que se van de alguna manera desarrollando estas 10 dimensiones, universo a universo, manteniendo las características, bajando sí el nivel de potencia, en lo que tiene que ver con la manifestación, obviamente los niveles superiores, el nivel de potencia de esas energías que luego van a ingresar para crear nuestro universo, son mucho más potentes que lo que se manifiesta en la realidad. Pero bueno, yendo a nuestro árbol de la vida, tenemos 10 características, 10 dimensiones, podría decir, estaría mirándome a mí mismo desarrollado en 10 características, ¿sí? Se divide también en 3 niveles, podríamos hablar de intelectos, ahí hay 3 dimensiones, 6 niveles emocionales, 3 que forman emoción y 3 que revelan lo que luego va a llegar a la acción, que es el último nivel. Por lo tanto, intelectos, emociones y acción. Desde este punto de vista, cuando comienzo a percibirme a mí mismo cómo estoy constituido y cómo me desarrollo en mi vida a través de estos atributos, es que voy a poder comenzar a realizar un trabajo desde el estudio de la Cábala de autoconocimiento. Ese nivel de autoconocimiento me permite percibirme cómo yo opero en la realidad y qué tal equilibrado o distorsionado opero con la realidad. Allí comienzo poco a poco a percibirme. Esto pasa mucho en las clases, que los alumnos, ni bien terminas una clase que puede ser del nivel racional, que se llama Binah, o del nivel intuitivo, que es Josma, que mucha gente, yo mismo no tenía ni idea que existía un nivel intuitivo. Tenemos 2 inteligencias en esos intelectos. Una de ellas es Binah, que es la parte racional, y la otra es Josma, que es nuestro carácter intuitivo, que es donde mayor nivel de información recibimos. Bueno, yo no tenía ni idea cuando empecé con la Cábala, y le pasa a mucha gente que no tiene idea, que tenemos de alguna manera también una característica que nos habla de todo ese conocimiento que no tiene que ver con el aspecto de las formas y de los conceptos, ¿sí? Por lo tanto, 3 intelectos, vamos a desarrollarlos. Ahí está, de a Keter un poquito de cada uno. Es el nivel superior, Josma y Binah son los 2 niveles de lo que llamamos inteligencia racional y la inteligencia intuitiva. ¿Qué es Keter? Keter sería la voluntad y el deseo. Toda acción que vayamos a realizar, todo movimiento que hagamos en nuestra vida parte desde el deseo y la voluntad. No hay situación ninguna que nosotros podamos comenzar a realizar si no
tenemos previamente un deseo o una voluntad. Eso es un nivel superior desde el cual comenzamos a partir de allí a realizar nuestras diferentes ideas, nuestros pensamientos. A partir de ahí comienza a bajar, tenemos los intelectos, como decíamos ahora, en Binah y Josma, la parte racional y la parte intuitiva. Josma me estaría dando de alguna manera también la posibilidad no solo de percibir todo aquello que me viene de forma intuitiva, simbólico, arquetípico, los sueños se revelan a través de Josma, es toda información que yo no manejo desde lo racional, visualizaciones, las profecías que recibían y reciben hasta el día de hoy profetas o místicos, lo hacen en esta dimensión de Josma, ya que no manejan un sistema conceptual racional. Si luego, a posterior de recibir estos contenidos a través de lo intuitivo, pasa al nivel de la racionalidad, que es Binah. Binah le da forma, ahí estamos en el nivel de los intelectos. Por lo tanto, en nuestra vida tenemos los intelectos como punto de partida para lo que deberíamos llegar a comprender sería nuestra operatividad, podríamos llegar a llamarla óptima. Si voy en cualquier situación cotidiana a mis intelectos, ya estoy en un nivel de pensamiento, ya estoy en un nivel donde voy de alguna manera hacia la fuente que me va a estar de alguna manera mostrando de qué forma yo debería desarrollar tal o cual acción o reacción. Y esto me pasa en la vida cotidiana, que es lo que nos pasa generalmente, no vamos a los intelectos y operamos directamente desde las emociones, que es el paso posterior. Y cuando reaccionamos desde la emoción, muchas veces lo hacemos de forma desequilibrada, ya que no pudimos ir al intelecto. En este aspecto me lleva en las situaciones cotidianas a tener la precaución de tener una pausa. Una pequeña pausa que luego con el tiempo, una vez vamos entrenando, cada vez es como que no tendría un factor de tiempo que podamos percibir. Hay como una pausa de un tiempo fuera del tiempo. Nos tomamos esa pausa, automáticamente vamos al intelecto y vamos a estar luego bajando a las emociones de la forma que en el momento podamos gestionar, podríamos decir, lo más equilibradamente posible. ¿Para qué? Para no operar en la vida cotidiana a través de la emoción yendo a un conflicto. Si soy reactivo desde el conflicto, voy realmente a tener varios o muchos problemas en lo cotidiano, ya que no tengo la posibilidad de ir hacia los pensamientos para evaluar realmente cuáles son las situaciones que me están presentando, por qué se me presentan y cómo es mi mejor plan, de alguna manera, para luego ir a generar la formación de las emociones, que es el paso siguiente. Claro, es esto de tomarte lo personal, de ir al choque, pasa esto es malo, esto es contra mí, y decís, no, un segundito, no, vos te está pasando esto, yo estoy sintiendo lo otro, vamos a generar un plan, ¿no? Como un desarrollo de la situación. Por eso el mapa. Un mapa. Por eso el mapa. Y cuando bajo en el mapa y tengo la generación de emociones, con lo que se llama la tríada intermedia, hablamos allí de la misericordia, Gesed, que tiene que ver mucho con el dar, pero sobre todo también con el darme a mí mismo como doy a los demás. Luego tengo las restricciones, que es Geburá, los límites. Ahí está el poder, la fuerza, pero sobre todo también el nivel de limitaciones que me voy a colocar y le voy a colocar a los otros. Y forma, podríamos decir, el triunvirato de esta tríada emocional lo termina formando Tiferet, que estaríamos hablando ahí del nivel del amor interior. El amor también entendido como belleza de mis contenidos interiores que voy a poder ir formando a través de Gesed y Geburá. A través de la misericordia y los límites bien entendidos, voy llegando a un nivel de equilibrio que luego, obviamente, esto se profundiza desde el punto de vista del estudio. Ese nivel de yo interior, que es la Tiferet, mi belleza interior, va formándose a través de los contenidos de la misericordia y de los límites. Eso estaremos hablando, sería la segunda tríada. Paso posterior, una vez que formo buenas emociones, o debería estar formando buenas emociones, voy al paso ya de la revelación, el paso anterior a la acción. Ahí tenemos la tríada emocional, que corresponde a la revelación, a la manifestación, cómo me voy a manifestar en esa acción que voy a realizar, sea por la acción o la palabra. Ahí tengo el nivel de Netzach, lenguaje emocional, todo lo que voy a revelar a través de lo gestual, emocional, un beso, un abrazo, una caricia, mi contacto, mi punto de contacto, que tiene que ver
con las artes, por ejemplo, que se manifiestan mucho en este nivel, con un baile, una música. ¿Cuántas veces escuchamos una canción y nos emocionamos? Bailando, como de alguna manera la gente que hace danza, los escultores, los pintores, manifiestan ese nivel de conexión con esa obra que están realizando y descargan ese nivel emocional a través de esta dimensión de Netzach. Y por el otro lado, en el lado opuesto, la otra tensión, tenemos a Od. Todo lo que no manifestamos desde lo emocional, tenemos la posibilidad de manifestarlo a través de la palabra. La palabra estructurada, la palabra escrita, la palabra oral, las interpretaciones y sobre todo el nivel de honestidad. Debo comenzar de forma, podríamos decir, auténtica, a ir revelándome hacia los demás, pero también, muy importante, hacia mí mismo, con niveles de honestidad cada vez lo más, obviamente, amplios posibles. Llegando al nivel luego de la dimensión de Yesod, que es la tercera dimensión dentro de esta tríada. Yesod es el yo exterior, así como tengo el yo interior en Tiferet, donde van a estar todos mis contenidos interiores. Podríamos decir que Tiferet es realmente quien yo soy en esencia. En Yesod está el yo exterior que se va a revelar a través de los diferentes roles. Mi rol de padre, mi rol de madre, mi rol de hijo, mi rol de amigo, mi rol de empleado, de jefe. Debo manifestarlo con la coherencia que el rol me está pidiendo, ¿sí? No puedo llegar a hablar temas que hablo con mi pareja, con un amigo de la vida o con un empleado del trabajo. Debo de alguna manera mantener una coherencia y dentro de ese rol manifestarme con lo que me está pidiendo el propio rol. Y eso va a transmitir a través de todos los contenidos que vienen desde lo superior del árbol, desde los intelectos, desde la formación de emociones, desde la revelación de emociones hasta llegar al campo de la acción, donde voy a llegar a manifestarme. Este es un proceso que con árbol o sin árbol lo hacemos cotidianamente, de forma totalmente instantánea, pero en todo ese proceso se manifiesta el árbol en su equilibrio o en su desequilibrio, en su completitud o, de alguna manera, impidiéndonos a nosotros mismos ir a los intelectos por tener un nivel de reacción a nivel emocional, que es lo que nos lleva muchas veces a los niveles de conflicto. La Cábala te pone de alguna manera en situación de cada vez que sucede alguna situación que veas te va a sacar de foco, lo primero es ir a los intelectos, para poder sacar desde allí el mayor desempeño posible y llegar a la formación de la emoción sin llegar a ese nivel de desborde emocional que seguramente me augura un conflicto a cortito plazo. Sí, o que las acciones que voy a llevar a cabo no tengan un efecto positivo de ninguna Totalmente, manera. Porque vas al conflicto. Un negocio o un proyecto también se puede trabajar a lo largo del árbol de la vida para que eso tenga obviamente. Para que fluya la energía de forma coherente, de forma realmente que pueda manifestarse a través del propio sistema que nos trae la propia creación. Y este mapa lo vemos con la Sefirot, bueno, cuando se va a estudiar desde lo más básico, bueno, qué es cada cosa, Sí, claro. Pero también está la otra parte como más compleja, diría, que es lo que trabajamos internamente, que es esa combinación, ¿no? De qué me pasa con Binah con respecto a Jochma, con Geburah con respecto a Gesed, cómo voy trabajando el equilibrio entre esas partes. Exacto. Para poder llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Y cómo estoy en esos desequilibrios, porque como decís, sí, esto yo lo puedo hacer perfectamente sin conocer el árbol, pero viéndolo es que puedo interiorizar y puedo ver dónde están mis desequilibrios, en dónde me está saliendo mal la cosa. Si miramos el árbol vemos tres tensiones. Uh-huh. Binah Jochma, Geburah Gesed y Od Netzach. Ahí es donde hay que oscilar. Yo digo ahora surfear, como dicen de moda, ir surfeando entre una y otra para llegar a la línea del medio, del equilibrio, tratando de alguna manera, llegar a niveles de equilibrio dinámicos. Uh-huh. Porque cada vez ajustamos, volvemos a desajustar, porque cada vez que nosotros logramos hacer una elevación en nuestra vida a través de un nivel de conciencia, yo le llamo microelevaciones de conciencia, tuve de alguna manera la posibilidad a través de mi comprensión y puesta en conciencia de determinada situación de elevar mi conciencia. Por ejemplo, vamos a poder llevarlo a lo práctico que a la gente le gusta mucho, cómo me
manifiesto, cómo me comporto en lo cotidiano, por ejemplo, con mi hijo. Soy de colocar mucho juicio, mucha restricción, muy limitante. Bueno, en este aspecto de alguna manera debo comprender que también existe Gesed, la misericordia, y que debo oscilar entre los límites y la misericordia para poder de alguna manera llegar a tener un comportamiento equilibrado, un comportamiento que me lleve a poder tener una relación con mi hijo de mayor fluidez desde el punto de vista de la característica en cuanto a lo que él va a estar recibiendo desde mi rol como padre, como madre, en este aspecto. Hay gente que es muy limitante con los hijos, con las parejas, con los compañeros, con ellos mismos, incluso, y en este aspecto desde la cábala se percibe rápidamente cómo uno está desajustado en esos niveles, tanto sea desde un gesed de dar mucho más a los demás como para uno mismo, así como de alguna manera darse a uno mismo y prácticamente no dar a los demás, que ahí vemos muchos factores, pero en este caso es muy rápido el nivel de elevación que hace la gente, porque a través de los diferentes conceptos en las clases y obviamente lo que tiene que ver con los propios ejemplos prácticos, se comprende cuando uno estaría operando en distorsión. Luego, obviamente, de la comprensión, como hablábamos antes, tiene que ver la integración. Integro esto que comprendí porque comprendo que realmente le voy a estar dando conciencia a este concepto. Eso es Binah Jochma. Binah me hace comprender, Jochma me lleva a un nivel de conciencia de unidad, de unificación, donde le voy a estar dando sentido y propósito a cada una de las situaciones de mi vida. Es lo que debería, de alguna manera, realizar. Y en este aspecto, en la función que Jochma y Binah oscilen en la comprensión, el entendimiento de lo racional, el nivel de conciencia que voy a estar colocando con el sentido y propósito, a partir de ahí voy bajando en Gesed y Geburah, en los atributos del dar y recibir, del dar y los límites, como de alguna manera voy a hacerlos oscilar uno con el otro, surfear poco a poco para llegar a límites de equilibrio sin estar de alguna manera anclado en una de las dos tensiones, que es lo que me va a hacer justamente tener desequilibrado este árbol. Y lo mismo me pasa con la tríada inferior, donde Netzach y Od también tienen una tensión. ¿Por dónde revelo? Generalmente revelamos primero por la emoción. Solemos de alguna manera manifestarnos cuando algo nos pega fuerte, o con un llanto, o con una risa, y cuántas veces nos cuesta mucho la palabra, cuando tengo que tratar de solucionar un conflicto ahí con la pareja o un hijo, y sin embargo con una caricia, una mano, se disipa rápidamente el conflicto, porque lo emocional tiene un nivel de potencia mucho más amplio que la propia palabra estructurada. Entonces, ir oscilando entre las tensiones, llegando a la línea del medio. Estamos hablando obviamente de la línea del medio, Tiferet, Yesod, y llegar a la materia del Malhut, partiendo obviamente desde la cabeza que es Keter, que es la voluntad y el deseo de realizar las diferentes situaciones cotidianas. ¿Y hay alguno de estos conceptos, de estos desequilibrios que capaz que te recuerdes de cuando empezaste este camino, que hayas dicho, ay, era acá, es como ese momento, ajá, era eso lo que me estaba... Sí, claro, y hasta el día de hoy, y hay que mantenerlo en un nivel de conciencia permanente. Por ejemplo, tenía una empresa donde tenía muchos empleados, y para mí eran, obviamente, era gente que me hacía de alguna manera ganar plata, a los que, bueno, le daba lo necesario, cumpliendo con los pagos, pero nunca veía más allá del factor laboral. Uh-huh. En este aspecto, cada vez que me solicitaban algo extra, a veces ponía impedimentos o decía, lo que vos tenés que ganar es tanto cuanto y no hay detrás de esto nada más que te corresponda. Y a partir de haber comenzado con la cábala, comencé a oscilar un poquito más en esto de Gesed y Geburah, de no colocar tantas limitaciones, de ver que hay un alma también detrás del otro lado, que tiene sus necesidades, sus realidades, que tiene su nivel de conciencia, que vive tal o cual realidad, y que uno tal vez tiene la posibilidad de manejar gracias a haber pasado por todas esas crisis que fueron aprendizaje total en nuestras vidas, de comprender que detrás de cada acción y de cada vínculo, de cada incluso relación, hay un nivel de conciencia que podemos colocar a modo de fractal del propio creador. Somos imagen y semejanza y deberíamos operar
en situación justamente de dar y recibir, colocando lo que decimos, ¿no? Conciencia y propósito en cada una de las situaciones, en cada situación de la vida que te pasa. Hoy en día estoy teniendo un trabajo que tiene que ver con realizar, hago casas en el este para vender, ¿sí? Y antes mi nivel de trato con los empleados era también de alguna manera llegar a presionar de tal manera que las cosas salieran, tienen que salir de determinada manera, de determinada forma, y no irnos mucho más de ahí. Trataba de presionar un poco, y ante las respuestas que se daban ante diferentes problemas, porque construcción obviamente todo, muchas veces te surge muchas de dificultades, presionaba de tal manera sin medir de alguna manera la consecuencia, no solamente del efecto de la acción que pudiera pasar en la propia obra, sino la consecuencia en el otro. ¿Qué realidad le estoy creando al otro cuando voy desde un punto de vista limitante, desde un punto de vista ya con un carácter agresivo y donde lo coloco en un conflicto? Y esto es lo que obviamente nos da la cábala, es ante una situación de un problema que me plantea, que ya incluso es un problema que viene del otro lado, buscar la solución de forma inmediata sin llegar al conflicto. Crear el conflicto. Exacto. Sin porque incluso muchas veces no tenemos noción de lo que estamos creándole al otro, no solamente al otro, porque ese otro puede que cuando vaya para su casa se lleve el conflicto y ese conflicto lo reavive dentro del hogar. Entonces generaste no solo un conflicto en el otro, en el vínculo con el resto de los empleados, esa persona se lleva ese conflicto a la casa y cuando llega la pareja, el hijo y le habla, está movido por todo ese conflicto, estás haciendo un efecto dominó increíble, es tal cual, y cuando vos operás de forma diferenciada, si colocás conciencia y no vas al conflicto, estás creando eventos de gesed, de misericordia, de bondad, y eso el sistema lo absorbe fractalmente, lo comprende, lo integra, y es lo que luego en tu vida te va a estar haciendo llegar los eventos necesarios de acuerdo a cómo nos comportamos. El efecto que hablábamos hoy de la causa. Bueno, y dentro de todos los conceptos que estamos manejando también está el concepto de niveles de alma, que me gustaría que explicaras un poquito qué es esto ahí, almas superiores, almas inferiores, ¿cómo sería? A ver, una cosa son los niveles del alma y otra cosa son los niveles de conciencia del alma. Los niveles del alma tienen que ver con nuestra propia estructura, si lo podemos mirar desde el concepto de alma. Tenemos un nivel de alma animal, que corresponde con el universo de la materia, todas nuestras necesidades físicas, biológicas, fisiológicas. Cuando tenemos hambre, tenemos que comer, va a ser nuestras necesidades fisiológicas. Estamos en el nivel operativos, dentro del nivel que se llama Nefesh, el nivel del alma que corresponde a lo corporal, a la materia. Luego tenemos un nivel superior, que es el nivel de Ruach, que es el que opera dentro de nuestra psique, es el que corresponde al universo de Yetzirah, y es el que maneja todo lo que tiene que ver con las energías de la psique. Tenemos un nivel de alma que se llama Ruach y que corresponde con todo nuestro comportamiento a través de nuestros aspectos psicológicos. Y luego tenemos un nivel de alma superior que se llama Neshama, que corresponde al universo de Briah. Estaríamos hablando de un universo superior al universo de Yetzirah, que es el universo de la creación, y de alguna manera es el universo básico de donde nacen las almas. Esto es lo que nos dice la Cábala. ¿Qué es la Neshama? Es un conector entre los próximos dos niveles del alma, que ya no son estructurales del ser humano, sino que de alguna manera están como lo que se llama en Cábala Or Makif, luz circundante. Son niveles a los que podemos acceder a tomar tipo gotitas de rocío de esos niveles, pero que no están dentro de nuestra estructura. Ahí tenemos el nivel de Hayá, que es el nivel del universo de Atzilut, del universo de la emanación. Tendría que ver con aquellas almas que de alguna manera se enfocan en realizar situaciones con un nivel de conciencia cosmogónica, universal. La gente que, por ejemplo, por poner, de alguna manera, ponerlo en palabras, alguien que se preocupó en su vida por, de alguna manera, desarrollar algún tipo de vacuna o sanación
para todo el universo, para todo el ser humano, es alguien que ha llegado a niveles de conciencia cosmogónica en el nivel de Hayá. Y luego tenemos la Yehidá, que es el nivel que se corresponde con el universo de la Dan Kadmon. Estaríamos hablando ahí de contactar desde el punto de vista interior con lo que se llama Bitul o Debekut, aniquilación o acercamiento, adhesión con el Creador. Sería de alguna manera tener un nivel de maravillosamiento, por decirlo de alguna manera, de embellecimiento, quedar como embelesado de lo que uno puede entender que es el sistema de toda la creación, comprendiéndolo desde lo racional, colocándolo al nivel de conciencia, pero fundamentalmente viviéndolo en la vida práctica. Cuando uno puede percibir que se integran todos los niveles, porque en la vida práctica, todo lo que de alguna manera ha comenzado a desarrollar en lo teórico, colocándole conciencia, se ve plasmado en acciones, en todas aquellas situaciones que de alguna manera llamamos casualidades o circunstancias que me vienen con juicio o con bondad, de acuerdo a cómo de alguna manera yo esté planteando la realidad. Bueno, es como de alguna manera llegar a un nivel de conexión. Son de alguna manera fracciones de segundos o algunos segundos, porque poder vivir determinada cantidad de minutos en ese nivel de éxtasis sería prácticamente imposible. Por lo tanto, tenemos 3 niveles estructurales: Nefesh, Ruach y Neyamá. La Neyamá lo que hace es unir al hombre animal, al Homo, con ese nivel de chispa divina que tenemos dentro de nuestra estructura, que es la Neyamá, que va a ser de conector entre los niveles superiores y los niveles inferiores. Cómo desde lo inferior el ser humano puede conectarse con los niveles superiores a través de esa Neyamá, que es la que le va a estar dando conciencia superior, conciencia obviamente, de poder llegar a conectar incluso con la propia Matrix. Bueno, y trayendo la cábala a lo que son los problemas cotidianos y el día a día, ¿cómo pensás que podría ayudar, por ejemplo, a un caso de ansiedad o de mucha incertidumbre? A ver, la cábala se enfoca sobre todo en lo que tiene que ver con los conceptos generales, ¿sí? Va a decir Lusato, desde la cábala nosotros hablamos lo que tiene que ver sobre lo general que le pasa al ser humano. Luego hay que ver, obviamente, en lo individual, lo que tiene que ver con lo particular, por qué se está dando en cada individuo o en determinado individuo tal o cual patología, tal o cual problema. Generalmente, muchas situaciones suceden por una no buena gestión, una mala gestión desde el punto de vista interior en lo que tiene que ver con la comprensión de la realidad, ¿sí? En este aspecto muchas veces nos llenamos de miedos a no llegar con el sustento, miedo a que me deje la pareja, miedo a no poder cubrir las expectativas con mis hijos, bueno, miedos y más miedos. Y en este aspecto, quien realmente nos trae estos niveles de miedo es nuestro nivel racional, ¿sí? La biná, de alguna manera, nuestro aspecto racional, teniendo una mala comprensión, no solamente de la realidad, sino de cómo debería ser mi propia vida desde el punto de vista de organización general, cómo percibir las diferentes situaciones, donde vemos generalmente caos cuando no existe ningún caos, y cómo de alguna forma no solemos ponerle puntos de quiebre a determinados conflictos. En este aspecto, si me lleno de miedos, evidentemente voy a estar sufriendo niveles de ansiedad, niveles que me paralizan, y esto solamente lo que me lleva es a niveles de conflictos interiores que luego repercuten también en los factores externos. Desde este punto de vista, alguien que pueda acceder al estudio de la cábala debe sí o sí, tema que hablábamos un poquito en off, que es asumir un compromiso desde el punto de vista de integrar, comprender primero, integrar luego los conceptos e ir realizando los cambios necesarios. Claro está, a veces habría que derivar, según la persona, a realizar cierto tipo de terapia con diferentes terapeutas para puntualmente tratar determinado punto allí que esté anclado, que esté en bucle y que no pueda salir por determinado tema puntual. Desde la cábala incluso podemos llegar a acceder, cosa que trabajamos también con lo que tiene que ver con la lectura del árbol de la vida personal. Desde los diferentes grupos mucha gente pregunta cómo de alguna manera pueden llegar más rápidamente
a un nivel de entendimiento de su propia estructura. Ya no hablamos de los conceptos generales. Y en este aspecto hacemos lecturas del árbol de la vida personales. Lo que se hace es un mapa del árbol y comenzar a trabajar desde el punto de vista de las diferentes situaciones que trae la persona. Generalmente donde un poquito más de énfasis hacemos es dónde están los dolores, dónde están los conflictos interiores, qué es lo que te trae realmente a tener esa ansiedad de querer inmiscuirte porque vos mismo no podés evaluarte desde un punto de vista tal vez honesto o más objetivo. Porque siempre voy a encontrar tras un conflicto, un posible conflicto que esté provocado por mí mismo, las autojustificaciones, que me trae también la vina, que es muy culposa, muy miedosa y que justifica muchas veces muchas situaciones que nosotros realizamos colocándonos en sintonía de yo prácticamente no soy responsable. En este aspecto hay que, obviamente, desde la cábala ir paso a paso. Esto no se logra de un día para el otro, es un proceso, es un camino para llegar de alguna manera a un punto de conocimiento, de autoconocimiento tal. Debo pasar por diferentes circunstancias que me lleven, en el aspecto de lo que tiene que ver con el estudio, ir pasando módulo a módulo, ir comprendiendo, integrando y luego dar paso a la acción, realizando los cambios donde realmente debemos hacerlos, que es en la propia acción, en el campo que nosotros llamamos el campo de la materia, el campo de Malhut, la materia, la realidad donde nosotros impactamos con nuestras palabras y nuestras acciones, es donde nosotros debemos revelar realmente lo que decía Soy, muy importante, no dejar en la teoría, por más convencido que esté de que así debería funcionar, no dejarlo en la teoría de alguna manera e impactarlo en el propio campo de la materia. Eso es sumamente importante a la hora de comprender que mis cambios vienen acompañados detrás de todo un proceso que tiene que ver con comprensión, entendimiento, integración, y ahí comienzo paso a paso a percibirme, a realizar niveles de introspección, que es obviamente un nivel de ida hacia mi propio interior, a hurgar allí cómo es mi comportamiento con mi madre, cómo me comporto en el trabajo, cómo de alguna manera me desarrollo como pareja, cuál es mi nivel de conciencia en las diferentes circunstancias cotidianas. Todo tiene que ver con la vida cotidiana. Todo pasa por los pequeños detalles que solemos generalmente no prestar atención. Esos son, de alguna manera, los puntos más importantes. El buen día, el buenas noches, el levantarme con buena cara, y no estar, obviamente, muchas veces justificando dormí poco y por eso de alguna manera tengo este mal humor. Nadie tiene que aguantarse mi mal humor. Debo empatizar en casa para poder también empatizar luego en la vida pública, en mis diferentes roles. Si mantengo permanentemente un rostro de alguna forma duro, mostrándome como de alguna manera prácticamente inflexible, rígido, no va obviamente con la empatía que debo tener para poder tener una vida cotidiana, que eso es lo que realmente debemos llegar a lograr, que es una vida cotidiana con niveles de paz en oscilación, fluctuantes, donde cuando llega la prueba, cuando llegan las diferentes situaciones que de alguna manera me hacen llegar a niveles de pensar por qué me está viniendo esto, como decíamos hoy, bueno, no perder la paz, mantener la calma, entender que todo sucede y todo viene para nuestro propio aprendizaje, y que aquello que veo que me viene como mal, son situaciones que detrás de eso, y eso es lo que es la cábala, como percibir lo oculto detrás de lo revelado, un mal que me puede estar llegando, lo puedo ver como un mal momentáneo, pero si percibo qué es lo que puede haber detrás de ese mal, muchas veces voy a ver un bien detrás de ese mal. Decía, si no me equivoco, era Abulafia, detrás de todo bien hay mal y detrás de todo mal hay bien. Por lo tanto, si nosotros nos elevamos en los diferentes universos llegando a la unidad, lo bueno y lo malo no existe. Lo que existe es directamente la unidad. Cuando comienzan a revelarse en los diferentes universos es que comenzamos la fragmentación. Y ahí vemos las diferentes situaciones de lo bueno y lo malo. Pero a veces no sucede. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Voy al médico y sucede que, bueno, ven determinada situación, un problemita que tengo en tal zona del cuerpo, y me van a hacer un análisis para evaluar qué es lo que puede estar sucediendo a futuro de no mediar justamente este examen. Me hago el examen y resulta que sí, fue una prevención, este estudio,
de una posible futura enfermedad que podía llegar a agravarse, pero gracias a haberme hecho ese chequeo, logré de alguna manera frenar y parar un mal que ya venía anteriormente dentro de mi propia estructura. O sea que lo que percibí como mal, que fue ese estudio por una posible enfermedad, fue un bien que me hizo prevenir de alguna manera un mal que podía llegar a futuro. Así que la Kabbalah en realidad también nos trae esto de ver con otros ojos la vida cotidiana y que en este estudio está cuando lavamos los platos, cuando barremos, cuando nos relacionamos con otras personas. O sea, la aplicación de esto es constante, no es un estado meditativo en el que yo me voy y estoy feliz, sino ese estar bien con lo que me pasa y mucha, como un grado de aceptación, ¿no? De esto de revelar luz en las situaciones que creemos que son malas. Y digo que creemos porque no ponerle siempre el malo adelante, sino bueno, vamos a escarbar un poquito a ver cuál es la luz dentro de esta oscuridad, ¿no? De esta mancha que estoy viendo. Exacto. Adelante mío. ¿Y se te ocurre algún recurso o algún, no sé, algo de auxilio para un momento oscuro que tengamos en este momento adelante y no lo podamos superar? Un recurso cabalístico que esto puede servirme, ¿no? Siempre decimos, no hay magia. La magia la provoca uno mismo. ¿Cómo? Y bueno, tratando de comprender lo que me vino, estando en conciencia. Si yo de alguna manera pienso que la cábala son los lunes o martes o miércoles de 19, 30, 21, estoy perdido. Debo entender que la cábala son 24/7. O sea, si voy vibrando con los conceptos de la cábala y los voy teniendo en la teoría y comprendiendo y voy vibrando con esos contenidos, con esos, de alguna manera, conceptos, cuando llega el momento realmente de impactar en la acción, es donde tengo que estar expuesto en esa exposición, debo estar determinado y comprometido a que, de acuerdo a lo que me llegó, tengo que de alguna manera utilizar todas las herramientas que me está dando la cábala. En este sentido, cuando justamente estoy en una situación que me puede llegar a desbordar, lo que hablábamos al principio, ir a los intelectos, entender que de alguna manera todo lo que viene trayendo un nivel de información que va a ser para mi aprendizaje, que vivimos también en una realidad muy limitada, tenemos muchas limitaciones a nivel del sustento, a nivel de la salud, la propia muerte es una limitación que de alguna manera, de la cual nadie se escapa, solamente dicen los textos, Enoc y Elías, se lo llevó la carroza de fuego, bueno, de alguna manera, pero después 100% de mortalidad, o sea, que vivimos en situaciones donde también tenemos que comprender cómo funciona el sistema. Y en este aspecto, profundizando un poquito ya en el estudio, tenemos que amigarnos o entender claramente lo que tiene que ver con la muerte física, no solamente de nosotros, sino también que dentro de nuestros seres queridos, de alguna manera corremos siempre el riesgo, una vez salimos incluso a la calle, o a través de sus propios procesos que, bueno, vengan diferentes enfermedades, que podamos también de alguna manera tener la posibilidad de entender que vivimos en una realidad muy limitada. Depende de la aceptación de que estamos viviendo en estos niveles también de limitaciones y que de alguna manera, bueno, oscilamos en esta vida entre lo que podemos de alguna manera aprovechar con nuestro tiempo y qué es lo que hacemos con ese tiempo es sumamente importante a la hora de valorar el tiempo que tengo de vida, de poder dar de mí lo mejor posible, de colocar conciencia, conciencia de unidad. Y en este aspecto juega mucho el papel de mucha gente que no le da la importancia necesaria a los afectos cuando los tienen vida, y una vez que los pierden de alguna manera se lamentan el no haber podido estar más cercano a ese ser querido que se fue. En este aspecto, bueno, de alguna manera remarcar allí que debo tener conciencia y comprender que tengo una vida útil y que justamente esa vida útil es lo que nos hace darle conciencia a las diferentes situaciones, como hablamos hoy, desde lo cotidiano, de lo más sencillo. Recurso cabalístico, y esto se logra en no mucho tiempo, entender que debo estar en conciencia 24/7. Una alumna que ya lleva años me decía la otra vez, dice, pero entonces tengo que estar alerta todo el día. Sí, tenés que estar alerta todo el día, porque todo lo que te viene
es el proceso que vos vas a estar manifestando de acuerdo a cómo movés las energías de ese evento que te está viniendo. Y a partir de allí, el propio universo va a realizar los cambios necesarios para que los eventos que vengan sean consecuentes con lo que vos estás, de alguna manera, manifestando, con lo que estás, de alguna manera, causando. Somos efectos de las causas que nosotros mismos provocamos. Y esto mismo se relaciona, bueno, con el tema del Tikkun, que cómo sabemos que estamos haciendo nuestro Tikkun, qué es eso de, bueno, trabajar nuestra alma en esta vida, en este tiempo que tenemos. Sí, el Tikkun, que tiene que ver, expliquémoslo a la gente, que es con el trabajo personal, en principio, que tenemos que realizar de todas aquellas situaciones que operamos en desequilibrio. Entonces un día le pregunté a Mario en una clase, le digo, pero ¿podrás darme una idea? Dice, hasta la mínima cosa que vos haces de forma distorsionada es trabajo que tenés para realizar. A mí me pasa mucho en el tránsito. Me descontrolo en el tránsito, cada vez menos, por suerte, me trabajo mucho interiormente, me descontrola la gente que anda a 20 kilómetros por hora, me pongo ansioso, quiero pasar a 40 autos. Ese aspecto que parece algo muy simplista, muy superficial, es un aspecto que habla de mí, de mi impaciencia, de poder trabajarme interiormente para entender que la realidad de la materia es muy limitada y que si hay 40 autos a 20 kilómetros por hora y voy por una sola mano, voy a tener que tener la paciencia necesaria, prender la radio, escuchar una linda música, escuchar un lindo programa, una linda clase de cábala de nuestros maestros, o de alguna manera también tratar de sobrellevarlo lo mejor posible para poder llegar a nivelar esos niveles de desequilibrio. Entonces esto tiene que ver con el proceso de lo más simple y luego vamos un poquito más a lo complejo, que tiene que ver generalmente con lo que tiene este punto de contacto con las relaciones. Nosotros solemos tener nuestros niveles de desequilibrio tal vez mayores en lo que tiene que ver con las relaciones y las emociones. Todo punto de contacto que me trae una relación en esos efectos que hablábamos hoy de una consecuencia de un mal que estoy viendo, un llamadito de teléfono de mi hijo, o de una pareja o de mi madre, me puede llegar a descontrolar en 0, En ese aspecto, justamente, tiene que ver cómo trabajo a nivel interior mi propio Tikkun, mi proceso, mi rectificación, sabiendo cómo operar, cómo desenvolverme, cómo actuar, sea por la acción o la palabra, nuevamente repetimos, cómo desde la palabra voy a estar conteniendo esa llamada prácticamente de alguien que necesita sobrevivir porque, ¿viste? Como son los niños o las madres, y parece una locura todo muchas veces, o en el trabajo o en la empresa. Parece que de alguna manera, como si no se termina de pintar una pared, sí, todo es vida o muerte. Entonces ahí justamente la cábala lo que te da es una apertura, una expansión de percepción de la realidad, donde cada vez percibís el mundo un poquito más unificado, entendiendo que no nos va la vida absolutamente en ninguna situación, que todo tiene solución, y que debemos justamente saber cómo operar en lo cotidiano a través de esa percepción que vamos a tener desde el punto de vista general de la realidad. Eso es lo que nos da la cábala. Vas a ver una película y cada vez más vas a ir adelantándote a ciertos sucesos de lo que va pasando. Es como que te adelantás un poquito. Decía Mario la otra vez que de alguna manera aquellos estudiantes de cábala, el Talmid Jajam se dice, ¿sí? Aprendices de sabios, todo el que está muy vinculado a la cábala y comienza a profundizar, de alguna manera está viviendo adelantado en el tiempo, porque estamos viviendo como en el tiempo de la corrección, pero adelantados en un mundo que obviamente vemos en varios aspectos como en caos. Sí, pero todo. Si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, si estamos en paz interior y podemos trabajar y vivir en paz con el resto de los fragmentos, estamos de alguna manera viviendo un adelanto de lo que se llama la época mesiánica. De alguna manera estamos trayendo el mesianismo, esa idea de alguna manera de rectificación general, que tiene que ver ahora sí con el otro concepto que es el Tikkun Olam, como desde el Tikkun personal, como yo desde mi propio proceso personal, modificando, equilibrando mis niveles de energía en las diferentes sefirot, en mis diferentes campos, también estoy contribuyendo cada vez más para poder no solo ser mejor persona y aportar en lo que tiene que ver
a mi propia vida y a mis Y mi factores entorno. cercanos, sino a lo que tiene que ver con la conciencia general. Claro, y ahí se hermana un poco con lo que quería consultarte, esto de cómo ve la Cábala la elevación de conciencia. ¿Tiene que ver con el Tikkun Olam específicamente o hay algo? Es un doble trabajo. Nosotros trabajamos los niveles de conciencia en el segundo módulo del ciclo inicial de primer año. Uh-huh. Y trabajamos un primer periodo en lo que tiene que ver, la conciencia se trabaja en la Cábala a través de la línea media del árbol. Malhut, Yesod, Tiferet, el vacío existencial, que es el lugar donde colocamos Adat, y Keter. Comenzamos siempre el trabajo desde lo inferior. Desde Malhut, pasando por Yesod, y un primer trabajo en Tiferet. Tiferet tiene doble trabajo. Uno que tiene que ver con el proceso personal. Tengo que equilibrar mi nivel de conciencia en la materia, utilizar a la materia como un medio para llegar a un fin y no como un fin en sí mismo. No acumular, sin sentido. Hay mucha gente que acumula y acumula sin sentido, pensando que se va a llevar a su tumba todo lo que ha conseguido en su vida. Debemos de alguna manera lograr un equilibrio y una percepción de la materia para colocarle conciencia y propósito. Luego el nivel de Yesod, que tiene que ver con las relaciones y trabaja muy emparentada con la Tiferet, con ese primer periodo de trabajo de la Tiferet, porque en las relaciones también están vinculadas las emociones. Entonces allí en las relaciones tengo de alguna manera también que comenzar a percibir cuáles son los niveles de conflicto que tengo en las diferentes relaciones, en el trabajo, en casa, con la pareja, uh-huh. Y de alguna manera cómo me afectan en lo personal y cómo le afecta al otro ese nivel de conflicto que de alguna manera no puedo elevar porque evidentemente me mantienen en un nivel energético de diferencias permanentes. Ahí tengo que de alguna manera llegar a un equilibrio, de llegar a nivelar, de estar en paz con esas relaciones. Debo de dejar también de alguna manera de mostrarme al público como de alguna manera quien no soy. Mucha gente se muestra por lo que tiene, a través del auto, a través de un teléfono de última generación, cuando realmente no era necesario y se gastó quién sabe qué plata incluso sin poder. Eso lo vemos como ejemplos muy cotidianos. Sí. Debo de alguna manera llegar a la Tiferet desde la Yesod con las relaciones un tanto saneadas de lo emocional para lograr en Tiferet luego un nivel de introspección que tiene que ver con algo que se llama en Cábala Idbodedut, ir hacia adentro, ir hacia mis contenidos interiores y realizar de alguna manera un nivel de relevamiento de todos mis contenidos interiores en los diferentes aspectos. Y esto es un tema que voy a estar realizando de forma fuerte en una primera instancia, una vez que logro llegar a ese nivel, pero que luego tengo que hacer un mantenimiento general permanente, de por vida, ¿sí? Debo estar percibiéndome constantemente para saber que estoy actuando en los diferentes órdenes de mi vida desde la autenticidad de mi yo interior. Después de esa fase, podríamos decir que ahí llegamos a un nivel de Shalem, de completitud, donde el alma ha llegado a un nivel de paz interior, que es ni más ni menos que acostarte, apoyar la cabecita en la almohada y saber que no hay niveles de conflictos en tu vida. No hay niveles de conflictos en la materia, tenemos la materia organizada, he trabajado, me esfuerzo para poder tener un nivel de sustento acorde, doy lo que tengo que dar, me doy lo que me tengo que dar y mantengo obviamente toda mi vida de la materia ordenada. Luego en las relaciones, poder, como te decía recién, equilibrar los niveles de conflicto en las relaciones y eso me va a llevar a niveles emocionales estabilizados, en equilibrio, para poder llegar a tener un nivel de paz interior acorde. Luego el segundo proceso tiene que ver ya no con un nivel de autoconocimiento, sino de conocimiento general. Ahí ya vamos en lo que tiene que ver directamente desde la Cábala con el conocimiento de las leyes universales, de la composición general, el organigrama general de la creación, cómo está compuesto los diferentes universos, cómo de alguna manera se estructuraron las diferentes energías para ir organizando el sistema de la creación, cómo debemos entender, y es fundamental, que el 99.99% de energías que existen no las vemos y como tal, de alguna manera, no solemos entender que es justamente ese nivel de energía general que es el que maneja el universo. A través de ir comprendiendo, de acuerdo a los conceptos cabalísticos, cómo está organizado el universo,
de alguna forma estamos ya yendo hacia el conocimiento general, hacia un conocimiento universal. Y esto tiene que ver incluso en áreas que no tienen que ver con la cábala, cómo desarrollar diferentes áreas desde el propio método de estudio de cualquier disciplina y colocando un nivel de conciencia superior, que llamamos nivel de conciencia Aleph, para estar justamente utilizando esa disciplina como medio para llegar a un fin que es, bueno, aquel que estudia médico, poder ayudar a la gente a través de la conciencia, teniendo de alguna manera la percepción de que esos otros a los que estoy de alguna manera atendiendo, van a recibir de mí esa atención que tiene que ver con el cuidado necesario y no solamente como un simple número, como suele lamentablemente pasar muchas veces en las sociedades médicas, donde nos sentimos como un numerito más, salvo cuando nos encontramos con algún profesional que realmente ves que dispone de su propia vida para el rato necesario para atenderte y poder disponerte el tiempo, que eso de alguna manera es colocarle un nivel de conciencia Aleph, un nivel de conciencia superior, y eso es lo que deberíamos desarrollar en todas las áreas. El señor que hace pan, que va a hacer el pan de la mejor manera para que le llegue a las manos de las diferentes personas de la mejor forma, el que hace churros, el que vende en la feria, cada una de las personas en sus diferentes áreas, si podemos de alguna forma desarrollarnos en esos niveles de conciencia, vamos a estar elevando el nivel de conciencia general. Exacto. Y una cosa que me pica es esto de que los primeros cabalistas no es que eran místicos que se retraían y se quedaban solitos en una cueva estudiando y no pasaba más nada. Digo, hay astrólogos, científicos, filósofos, políticos, hay muchas ramas del conocimiento que abarcaron también en su época y que nosotros como comunicadores, como panaderos, todos podemos traer eso a nuestra vida y compartirlo para ser mejores personas, elevar nuestra conciencia, no solo de ver a todos como iguales, como parte de este mismo sistema que estamos compartiendo desde la unidad, sino dando lo mejor de nosotros, así estemos en trabajos que de repente no nos gusten, porque a cualquier amigo le puede pasar que la está pasando muy mal en algo, en un trabajo, o dentro de un núcleo familiar, pero algo hay acá que tengo que hacer, ¿no? Hay algo que... Sí, ahí te traigo... Dando lo mejor de mí, capaz que hay algo que puedo hacer. Ahí te traigo, porque es importantísimo lo que decís, que tiene que ver con ese amigo que está realizando una tarea que no le gusta. En ese aspecto la cábala realmente impacta con el concepto que trae, que es tratar de descubrir el sentido de tu vida. Debemos llegar a encontrar el sentido y el propósito con aquello que realmente vibramos. Si por un tema de sustento tenemos que de alguna forma desarrollarnos provisoriamente en una tarea que tal vez no nos llega de forma de sentido, entenderlo como que estamos utilizándolo como un método para poder lograr un sustento, pero luego tratar de volcarnos en lo posible a realizar ciertas horas en nuestra vida cotidiana con aquello que realmente vibramos. Si podemos hacer un cambio total, a mí me pasó, y por eso de alguna manera lo cuento y como pude, pero me lo mostró el sistema. El propio sistema me enfocó y me fue mostrando los cambios necesarios en la vida cotidiana para decirme: vos vibrás con esto, estás en sintonía con esto, yo te voy a mostrar incluso con situaciones que tuvieron que ver con un mal que uno podía percibirlo como mal momentáneo. Por ejemplo, cuando fui dejando la empresa, tuve que hacerme cargo de varios despidos, me hicieron reclamos, llegamos a buena instancia, pero en este aspecto la cábala me dio la base de que era mi responsabilidad y que tenía que cumplir. Llegamos a un arreglo y cumplí. Si vos lo ves desde el punto de vista de la materia, era un mal momentáneo, porque fue una cierta cantidad de plata que tuve que pagar en corto periodo de tiempo. Y allí te enseña la cábala, obviamente, que hay que saber mirar más atrás de todo. Fue el puntapié final para decir: esto es lo tuyo, ya dedícate totalmente, porque de alguna forma es a lo que tu alma vino a realizar en este plano. Y con el correr de los años se me fue modificando cada vez más. En un momento llegaba a trabajar periodos tal vez de mucho menos tiempo, pero lograba el mismo nivel de sustento, pero igual tenía un nivel de interferencia que hacía que no me podía dedicar totalmente a la cábala, hasta que de alguna manera te va colocando
la realidad, digamos el sistema, Te digamos empuja. la creación, el creador, te va llevando y mostrando cachetada para un lado, para el otro, y te coloca en la situación. Cuando tenés los ojos un poco abiertos, comprendés, entendés la situación y decís, es por acá. Y lo otro importante es, cuando en determinadas circunstancias de la vida, vos hiciste lo necesario, en determinada situación, hasta lo que vos podías lograr, luego deja que opere el sistema. Y esto a mí me lo enseñó, me acuerdo, mira, cosa que viene desde la materia mismo. Cuando yo hacía alguna gestión para realizar alguna cobranza, una vez, 2 veces, 3 veces, ya pasé todos los filtros necesarios, hablaba con todo lo necesario para cobrar lo respectivo en avance de obra, y la cábala me traía y me decía, deja que opere el sistema. No. Estás presionando donde no debes presionar. No. Ahora que opere el sistema, ahora que opere las energías necesarias. Y era increíble porque era salir del último lugar donde fui a golpear una puerta y pasaban 10 minutos cuando uno colocaba conciencia, pero realmente haciendo la carne, y aparecía a los 5 minutos un mensaje, tenés pronto el pago. Es increíble, pero el sistema actúa en consecuencia. Cómo nosotros le estamos impactando permanentemente dentro de las sefirot nuestras, que son sefirot cosmogónicas, Claro. a las que le impactamos subjetividad, estamos trasladándole por fractal a cada uno de los universos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros intelectos. Y el universo absorbe y envía. Y allí va viendo cuál es tu nivel de conciencia, cuál es tu grado de acción, cómo estás manejando las emociones. Y en ese aspecto opera en consecuencia de lo que te va a venir nuevamente, ¿no? Con lo que estás de alguna manera vos generando. Así que hasta lo que yo pienso, todo lo que hay alrededor mío también se ve Todo, afectado. absolutamente todo lo que pienso, siento, digo y hago, Miro. claro, toda El la poder realidad. del... Toda la realidad, sí. Sí. Eso es lo que te lleva a estar alerta 24/7. Pero claro, el nivel de alguna manera, de luz que te vuelve es increíble. Ahora, ¿es trabajo? Digámosles a la gente que sí. Es trabajo para Es hacer. un Es un trabajo. compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso. Bueno, y para ir cerrando un poco todos estos conceptos, quería hacerte una pregunta como más personal. Si vos tuvieras que ir a tu pasado y te encontraras con tu yo de que no sabe nada de cábala, que no tenía ni idea de todo esto con lo que se iba a encontrar, ¿qué consejo le hubieras dado? A ver, en este aspecto creo que tenemos muy claro desde la cábala que llegamos a ser lo que somos gracias a todo lo que pasamos. Entonces, en ese aspecto, llegar a dar un consejo me hubiera anticipado en mi vida a pasar ciertos tropezones que fueron necesarios para llegar a mis niveles, quién sabe, muy, muy pequeños o medianitos de conciencia actuales, por los que realmente, obviamente, he trabajado y trabajo cotidianamente, ¿no? Es un esfuerzo desde el punto de vista placentero. Es un esfuerzo estudiar y profundizar desde el punto de vista ético incluso, desde la propia cábala, cómo nos han dejado un legado enorme los cabalistas para tratar de empatizar con la realidad desde el punto de vista de nuestro comportamiento. Si voy para atrás, hubiera sido bárbaro llegar a dar un consejo anticipatorio, pero me hubiera cambiado la propia realidad. Necesité y necesitamos las diferentes palos, como se dice en la rueda, para poder llegar no al piso, muchas veces por debajo del piso, a un segundo, tercer, cuarto subsuelo, y a partir de ahí, una vez que uno conecta, comienza la magia. comienza a aparecer gente que hace años no ves y te comentó de tal o cual situación que tiene que ver con algo holístico, y de acuerdo al nivel de conflicto, sufrimiento que estás teniendo a nivel interior, comenzás la búsqueda, y ahí comienza la magia. Comienzan a revelarse una tras otra, uno es un eslabón de otro, y vas conectando. Ahí comenzás a conectar, y bueno, desde este punto de vista fue como pasó en mi realidad. Tuve que realmente, como le pasa a mucha gente, la gente que llega a la cábala generalmente está en búsqueda. Y está en la búsqueda de llegar a solucionar ciertos niveles de conflictos interiores, generalmente emocionales, muchas veces de sustento, de materia, y en este aspecto también hay ciertos niveles
hoy en día de venta de un poquito de humo respecto a lo que tiene que ver con las soluciones mágicas. No existen, es uno mismo el que debe de alguna manera ser responsable a la hora de lo que tiene que ver con el propio sustento de uno y buscar los medios necesarios para poder sustentarse. Y luego lo que tiene que ver con lo emocional, la cábala nos da un mapa, como hemos visto, espectacular, a través de un orden y organización de la Sefirot, de nuestro mapa del árbol de la vida, que nos va a permitir, como decíamos hoy, primero ir hacia la comprensión, luego a la integración de los conceptos, vernos a nosotros mismos reflejados en cada situación y profundizando en los mismos, poder de alguna manera ir poco a poco, porque es un trabajo de largo aliento, sí, pero que se puede comenzar a ver, de alguna manera, ya resultados en corto plazo, a través de lo que hablamos hoy, ¿no? De la comprensión, de la integración, y de comenzar a hacer pequeños cambios en lo que tiene que ver con la vida cotidiana, que luego los tengo que mantener y expandir en la realidad general. ¿Qué va a pasar? Que me voy a enfrentar a mi propio ego, que eso es un gran problema. Enfrentarme a mi ego tiene que ver con romper muchos patrones de cómo yo me paro ante cuál o tal situación, ante cuál o tal rol. Y allí si me veo que desde los conceptos de la cábala estoy operando en distorsión, me va realmente a costar realizar cambios, porque en tal empresa soy el jefe, el gerente, el CEO de tal o cual empresa y mantengo un rol, pero desde un punto de vista muchas veces de jerarquía arbitraria. Y cuando conecto con la cábala y veo cómo de alguna manera debo manejarme a través de una coherencia general, que el rol represente con conciencia aquel trabajo que estoy realizando, me voy a ver confrontado, porque tal vez no sepa todavía manejar los conceptos integrando mi propio yo con mi nivel de conciencia que debo manifestar. Puedo ser un excelente CEO, jefe, patrón, sin necesidad de utilizar un poder arbitrario. Y eso habla realmente de alguien que puede estar a gran escala en una empresa, pero que bregue también por la empatía general, por de alguna manera la conciencia general de los empleados y de los que tenga a su cargo, de los subordinados que en ese momento pueda tener a su cargo. Y en esto que decís también se me viene a la mente el tema de, bueno, cómo trabaja la escuela de Cábala Viva y la escuela de Cábala Daat, de integrar estos conocimientos con otros, de estudiar con otros. Si bien, como muchas personas, yo por ejemplo también empecé a estudiar sola y bueno, como mi camino muy individual, encontrarse con estas instituciones, con estos lugares justamente de compartir la información y las vivencias, nos ayuda a incorporar mucho mejor estas herramientas y vernos reflejados en los otros y poder no hacernos trampa al solitario. Y sí, eso es fundamental. Como hoy hablabas del tema del árbol, bueno, yo capaz que me pongo a ver mi árbol y mi ego no me está dejando ver algunas cositas que tengo acá mal, y el otro tal vez me pueda devolver eso, me pueda reflejar, decir, o viendo en sus propias vivencias, en sus comentarios, ay, yo hice esto también, ay, ¿no será que me está pasando lo mismo? Exacto. Lo que pasa es que llega un momento que comenzás a ver tu vida para atrás, y una vez que podés ir desarrollándote en la cábala, entendiendo los conceptos, es como que te van cerrando las diferentes situaciones que has pasado en la vida, las buenas y las malas. Y en ese aspecto, una vez que percibís hacia atrás, sin poder modificar la realidad anterior, no te puedes hacer trampas al solitario. No. Hoy en día tenemos que tener claro que somos, como decimos generalmente, como decíamos hoy, somos los que provocamos nuestras consecuencias. Y por lo tanto, si estoy integrando un nivel de conocimiento y de conciencia, no puedo en alguna situación puntual salirme de la raya para decir, no, en esta tengo la excepción porque me saqué desde el punto de vista emocional, cosa que va a suceder. Tenemos que entender que nos vamos a desequilibrar cotidianamente. El tema es estar en conciencia. Me equivoqué. Tengo que seguir trabajando en este aspecto. Le hablé mal a fulana. ¿Por qué me está tocando tal o cual situación interior mía con algo que me dijo alguien que me afecta? Ahí nos puede afectar la crítica. Y ahí estamos viendo, cuando nos afecta la crítica, que hay niveles de baja autoestima que todavía están para trabajar. Una crítica de otro
solamente me tiene que traer un aprendizaje. Debo tomar la crítica. Si encuentro argumentos de la crítica tratando de traerlo de forma objetiva y no desde mi emoción, percibiéndola desde mis intelectos, la tomo como buena, un aspecto, 2 aspectos, 3 aspectos de esa crítica, me sirvió, le agradezco al otro, gracias por la crítica porque la verdad me hiciste mejorar. Y cuando no hay elementos, porque el otro tal vez lo que me quería traer era un conflicto, simplemente sin argumentos, bueno, de alguna forma decir esta crítica no tiene asidero, pero tampoco desbordarme desde un punto de vista emocional. Y lo mismo sucede con el elogio. Porque el elogio muchas veces nos hace pensar que estamos en determinado tal lugar parados, cuando en realidad deberíamos manejar un nivel de equilibrio ante una crítica y un elogio. Dice un gran cabalista, creo que era Nachman de Brasla, que decía, no, Judá el Butini, creo que era, cuando la crítica y el elogio no te desequilibren, habrás llegado a Tiferet. Y eso es fundamental, como mantener un nivel de equilibrio ante una crítica o ante un elogio. Hace poco me pasó, te cuento una práctica y no fue hace tanto, en uno de los grupos, primera vez que me pasaba, uno de los alumnos me hace una observación, pero también de alguna manera me estaba como queriendo marcar un punto en una consulta y me sugirió, ¿por qué en tal situación no haces tal o cual cambio? Claro, no estaba acostumbrado porque nunca me habían retrucado y me lo dejó en un audio. Primera impresión, para ver cómo uno después va manteniendo un nivel de conexión y tratando de no entrar en el desborde emocional, por más que no iba a ser un desborde, pero sí, obviamente, me iba a sacar desde lo emocional. Si yo contestaba ese audio automáticamente, ponele. Claro. Automáticamente fui intelectos, leo, escuchá lo que te está diciendo. Fíjate la crítica, lo que trae. Pasaron segundos, acepté la crítica, le agradecí el mensaje y ese fue el cambio en segundos. Lo primero que me vino fue que me tocó. Ahí tenía un nivel de autoestima todavía a corregir, como tenemos permanentemente. Pero lo que te da la cabla justamente, el estar en conciencia, es cómo me manejo con esto. Me está trayendo a un conflicto, a mí. Conmigo mismo era, no con él. El conflicto era conmigo. Y en el momento fui, Josma, Biná, dale conciencia. Te está haciendo una sugerencia. Agradecer la sugerencia, porque aparte la sugerencia estaba buena. Y por más que yo no lo había intentado, porque veía que no era necesario, o tal vez no era el momento, le agradecí porque luego lo empecé a implementar. Entonces, ¿cómo uno puede también tomar como maestro a un alumno? Sabemos que todos somos alumnos y maestros. Y ahí en la práctica real, cómo gestionarse emocionalmente, colocando pausa, no reaccionando ante un mensaje que nos pasa cotidianamente. Recibimos mensajes o de textos o audios y automáticamente solemos responder desde el punto de vista reactivo, sin mediar, de pensar, de intelectualizar un poco qué es lo que me está diciendo y lo primero de todo, no ir al conflicto. Alguien me presenta un conflicto, no voy al conflicto. No le voy a permitir al otro que me presente un conflicto. Tengo las herramientas desde la Cábala, a través de Geburá con los límites, y de Gesed con mi nivel de bondad y misericordia, de no plantear un conflicto cuando el otro me viene de alguna manera a colocarme en ese límite. Y eso es lo que me trae como aprendizaje. Y esto es permanente y en constante. Cuanto más profundizás, más pruebas. Y cuanto más profundizás, las pruebas son más sutiles, son más elevadas porque van hacia los niveles superiores. Ya no son pruebas en la materia. Vas al súper, vas a pagar y das un billete de 1.000 y la cajera te va a dar vuelto de 2.000. ¿Qué hace mucha gente? Guarda. Ahí está el tema. Ahí está la prueba. ¿En qué nivel de conciencia estás? Sí. Es tan simple y tan burdo que sabemos que esta energía que nos resitúa muchas veces en valores, como es el satán, lo satánico, te prueba permanentemente. Y depende del nivel de conciencia de uno, va a ir subiendo, pasa del nivel de la materia, que una vez cada tanto te va a traer, a ver qué haces con esto. El otro día me pasó con una persona que le mandé colocar cortinas en una casa, y hace la cuenta y se equivoca. En contra de él en $100, me dice 2.520. Y yo había sumado ya 2.620. Le digo, suma porque a mí me da 2.620. Uy, Leo, gracias, tenés razón. Y eso lo puedes ver desde los dos focos. Desde la Biná de lo racional, sabiendo que si vos operas mal, te va a venir algo de mal. Y desde la Josma diciendo con el nivel de conciencia, te equivocaste en contra tuyo. Sí. Es lo que corresponde es esto porque es la justicia. Sí.
Y en ese aspecto es permanente el nivel de pruebas que te coloca el sistema. Y sabiendo que estás afectando al otro permanentemente también. Y al sistema. El nivel de conciencia de todo el resto. Totalmente. No solo mío. Totalmente. Tal cual. Son las pruebas permanentes. Sí. A eso tenemos que estar expuestos. No existe en la cábala algo que digas, he superado el nivel tal y luego ya no tengo pruebas. No, al contrario. Cada vez opera esa energía resituadora de valores, esa energía satánica que nos pone a prueba permanentemente, cada vez opera en niveles más sutiles y tenemos que estar preparados para ver realmente de impactar con el nivel de conciencia que tenemos a nivel de nuestra autenticidad interior, si estoy operando en sintonía con lo que pienso, siento, digo y hago. Tal cual. Y me traes una pavadita, pero con esto de tu alumno, me pasa con mi hija que le digo absolutamente, bueno, esto se hace así, o esto es de determinada manera, y yo voy y hago al revés algo, me ve y me dice, no mamá, esto se hace así, así, así. Tal cual. Y es como, ay, para que me... Y te desencaja, pero decís, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que enseñarle mejor? ¿Es todo absoluto? ¿No es todo absoluto? Todo eso es en la experiencia y lo ves para atrás y dices, qué bueno. Los hijos qué bueno nos darse llevan cuenta. Los hijos nos llevan a surfear en olas de 30 metros. Porque son también, de alguna manera, la mirada permanente que tenemos. Cuando uno le coloca los diferentes conceptos y límites, tenemos que estar, de alguna manera, sabiendo que en cualquier situación nosotros mismos podemos romper esos límites y ellos están ahí para mirarnos. El escrutinio. Totalmente. Bueno, y para cerrar el encuentro, quería preguntarte, bueno, para aquellas personas que sienten el llamado, son buscadores, bueno, les picó un poco la chispa de qué es esto de la cábala y que me interesa, resuena conmigo. ¿Qué podrías decirles si les da miedo, si piensan que es religión o bueno, que dicen, esto es un montón capaz para... ¿Qué pequeños pasos podría dar? Como pequeños pasos, primero decir que la cábala, si bien viene obviamente de la mística judía, de la religión judía, de alguna forma podemos decir que gran parte de los religiosos judíos no estudian cábala. ¿Sí? La cábala es totalmente abierta, fuera de dogma, absolutamente fuera de dogma. Hay un dicho que dice, duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Por lo tanto, nos lleva a no adherirnos y salir absolutamente de toda verdad absoluta, de todo paradigma, dudando y teniendo la flexibilidad de forma constante para ir realizando cambios de ideas a la vez que vamos absorbiendo nuevos conceptos y vemos que dentro de nuestro interior tenemos que ir cambiando nuestras ideas. Podemos avanzar, podemos cambiar, modificar formas de pensar, pautas de lo que tiene que ver con la sociedad, con la familia. Cada vez que nosotros elevamos conciencia podemos expandirnos y tener el nivel de flexibilidad me hace obviamente salir de todo dogma. No es la cábala ningún sistema religioso, absolutamente. Estudia gente católica, gente judía, gente musulmana, gente atea, agnóstica, absolutamente cualquiera puede estudiar la cábala. Es un proceso que te va a llevar primero, como decíamos, a un nivel de llegar al autoconocimiento a través de los conceptos de la percepción de lo que tiene que ver con el alma humana, todos los niveles del alma humana, todo lo que trae el propio autoestudio personal en relación a los conceptos de lo que decíamos hoy, cómo no nos han enseñado en nuestra vida muchas veces, más allá que nos enseñaron una cantidad de cosas, no nos enseñan a vivir, no nos enseñan a gestionarnos, no nos enseñan de alguna manera a poder canalizar una cantidad de energías a nivel de las diferentes épocas de nuestras vidas. Bueno, desde este punto de vista, la cábala, que generalmente se estudiaba a partir de los 40, tiene que ver con los diferentes procesos que un ser humano vive en su vida. A los 40 llega a un momento en que de chico estudió, se recibió, consiguió un trabajo, o no estudió pero trabajó, pasó por determinadas experiencias vivenciales, que es lo que hace que a lo largo del proceso luego generalmente tenga una pareja, pueda llegar a tener hijos, pueda llegar a tener un negocio, un comercio, un trabajo, o sea, maneja los diferentes conceptos de la materia, el trabajo, el esfuerzo, la familia, las emociones, y a los 40, que es un número que tiene que ver mucho con los diferentes procesos y cambios, la MEM allí, el número 40,
de alguna manera nos marca un punto como, y sabemos que no es literal, puede ser menor, puede ser mayor, que nos lleva a poder estar ya en situación de, bueno, decir, ante todas mis experiencias vividas, estoy en un punto que puedo comenzar a gestionarme y para eso tengo que comenzar a conocerme. No me conozco, no sé cómo opero, no sé cómo opera la realidad general, por lo tanto desde la cábala tengo la posibilidad poco a poco de ir conociéndome para comprender luego cómo opera la realidad general, cómo opera el mal, los diferentes tipos de males, cómo de alguna manera enfrentar, no al mal, enfrentarnos nosotros a esos momentos que hablábamos hoy, de aquello que me vino que lo veo como un mal momentáneo, cómo percibir esas situaciones. Hay un caso que lo ponemos siempre de ejemplo y es, vas a salir ahora del estudio y tenés el auto pinchado. ¿Qué es lo que nos pasa? Generalmente nos enojamos. Resoplamos, tenemos que agarrar el gato, ensuciarnos las manos o llamar para que nos cambien la ¿Quién cubierta. ¿Quién fue el que me hizo esto? Exacto, también. ¿O por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí? Ahora, ¿quién? Y si en vez de pincharse ahí parado el auto, te pasa a 80, 90 kilómetros por hora en la ruta, claro, el sistema te da un aviso, tomás vos como mal una situación que realmente era un bien, adelantando un mal que podía haber pasado a posterior. Y esto tenemos que verlo realmente en nuestra vida, en todas las situaciones, estar alerta. Por lo tanto, desde lo que podemos decirle a la gente que se siente atraída con el tema de la búsqueda espiritual, la cábala le va a dar la libertad total para ir realizando los diferentes niveles de comprensión, integración y puesta a punto en práctica en la vida cotidiana en corto tiempo. Y eso es fundamental para poder percibir que en mi experiencia, mis cambios, con un nivel de compromiso, sin duda, y hay dos conceptos, factores fundamentales, honestidad y humildad radical. Eso lo marca siempre Mario en todas sus clases. Cuando hablamos de realizar los diferentes cambios, tiene que ver cómo mantener un compromiso real, no solamente con el resto, con los demás fragmentos, sino con uno mismo. Y llegar a los niveles de autenticidad del pienso, siento, digo y hago. Cuando pienso, siento y puedo revelar eso que pienso y que siento a través de las expresiones emocionales, estoy llegando a ese nivel de autenticidad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por todo este tiempo compartido. Fue tremenda la clase, muchísimas gracias. Y para todos aquellos que estén interesados en iniciar cursos tanto de cero o niveles más avanzados, Leonardo dicta clases en la Escuela de Cábala, Cábala Da'at, aquí en Montevideo, pero son clases online. Son clases online por el ciclo primer año. Va todo por el Centro Tiferet, desde la Escuela de Cábala Viva, en el formato de Escuela de Cábala Viva dentro del Centro Tiferet. Damos el primer año conjuntamente con la Escuela de Cábala Da'at, todo lo que tiene que ver con ese ciclo de 41 clases. A la vez también que para la gente que está cercana, realizamos también lo que llamaron desde Tiferet, hemos llamado las tertulias cabalísticas, sí. En lo que tiene que ver con la librería Mundos Invisibles, donde se ha abierto las puertas para que podamos también, aparte de otras disciplinas dentro del propio Tiferet, del propio Centro Tiferet, realizar charlas allí con los diferentes grupos de las diferentes disciplinas. Buenísimo. Bueno, les vamos a dejar entonces en la parte de abajo del video más información para que puedan acceder a los cursos y que comienzan ahora en marzo de 2026. El 24 de marzo, bien, de 19:30 a 21, comienza el ciclo primer año. Vamos a tener la charla abierta el martes 17 de marzo a las 19:30. Hacemos una clase abierta de presentación para que se puedan sacar todas las dudas. Y a partir de allí, al otro martes, o sea, el 24 de marzo, 19:30, comienza todo el ciclo primer año, que se divide en 6 módulos y que se pueden hacer independientes. Comenzamos con el módulo del árbol de la vida y cada uno puede ir también resonando, vibrando y en sintonía de poder seguir avanzando o poder realizar independientemente cada uno de los módulos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y los esperamos y los invitamos a los cursos para arrancar marzo 2026. Gracias a todos. Gracias, Leo.